Movimiento social campesino en Colombia. La historia de Colombia se ha visto involucrada en distintos hechos que han conducido a la lucha de los sectores excluidos o marginados del país. Dichos hechos han llevado a la reivindicación de sus derechos que les han sido arrebatados desde la independencia. La población campesina no se ha visto exenta del problema de la exclusión. Los sectores rurales han visto siempre vulnerados sus derechos de acceso a la tierra y por ende al de la propiedad. Colombia ha sido un país históricamente agrario. Durante mucho tiempo la economía del país ha dependido en gran parte de la producción agrícola. Paralelo a esto, los grandes terratenientes han acumulado su capital con base en la explotación de los campesinos, que se han visto convertidos en arrendatarios, aparceros, peones, campesinos desempleados y desplazados sin tierra. Desde la década de 1920, los campesinos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo cautiva y sumisa. Pedían trabajar por beneficio propio y tener dominio de la tierra que trabajaban. Como resultado de las movilizaciones agrarias de la década de 1920, se dio un pequeño grado de organización para enfrentarse a los monopolizadores de la tierra, para hacer exigencia en el tema de los salarios, condiciones dignas de trabajo y de vida. Un ejemplo de ello, y como hecho relevante en nuestra historia, fue la masacre de las bananeras en 1928, que ocurrió en Ciénaga el 6 de diciembre, cuando un regimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo en la United Fruit Company. Otro ejemplo es la consolidación de organizaciones como el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario, que distribuyó su influencia de manera exponencial, mostrando la interrelación de la expresión política, las organizaciones obreras y campesinas de base. Seguido cabe manifestar que la Gran Depresión y caída de los precios internacionales del café en 1929 produjeron desempleo y pauperización de las condiciones de vida en las haciendas. En este contexto empezaron a florecer las luchas agrarias principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Córdoba y Valle. Reforma agraria. Es el conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas cuyo fin es modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra. Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados: la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños, latifundismo, y la baja productividad agrícola. En el caso colombiano, las intenciones de reforma agraria nacen durante el periodo de violencia que vivió el país, el Bogotazo, dando pie al surgimiento de las primeras guerrillas de autodefensa, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Marquetalia, cuyo interés era reclamar la redistribución de la tierra, exigiendo derechos y beneficios para los campesinos. Aún así, esto no se cumplió, cuando ellos siguen sufriendo una situación crítica, porque las tierras que reciben son de mala calidad y no tienen título de propiedad. Además, están obligados a pagar por nuevas tierras. Entre los hechos más relevantes del movimiento campesino encontramos, primero, participación de la Constitución de 1991, que consagra muchos derechos sociales y mecanismos de participación. Segundo, entre 1991 y 1994 se presentaron 158 luchas agrarias, 27 paros cívicos con participación campesina, 82 movilizaciones y 43 tomas de entidades. Tercero, en 1996 ocurren multitudinarias marchas campesinas cocaleras en contra de las fumigaciones. Cuarto, apertura económica aplicada por los gobiernos de César Gaviria, 1990-1994, y Ernesto Samper, 1994-1998. Quinta, en 1995 se conformó la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria de Colombia, la cual cuestionó la política neoliberal y libre importación de productos agropecuarios en defensa de la producción nacional. Sexto, el 19 de marzo de 1999 se fundó formalmente el Consejo Nacional Campesino. Séptimo,
En el 2003 se redactó y promulgó el mandato agrario haciendo énfasis en puntos como el derecho a una vida digna, a la tierra, a la territorialidad, a la soberanía alimentaria y a la resistencia al ALCA y al TLC. En la actualidad, como se ha demostrado en las movilizaciones, los campesinos tienen capacidad nacional de convocatoria y sus exigencias son reconocidos por otros sectores de la sociedad civil colombiana como fundamentales para lograr la paz. Dentro del pliego nacional de demandas están la realización de una reforma agraria integral y democrática que entregue gratuitamente la tierra a las campesinas y a los campesinos, la extinción de dominio por explotación inadecuada de recursos, el fortalecimiento de la economía campesina y el financiamiento adecuado de las instituciones estatales del sector agropecuario, cese del desplazamiento forzado, los asesinatos, las desapariciones y torturas en contra de las comunidades rurales, atención inmediata, oportuna e integral a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas desplazadas, indemnización y retorno a sus tierras con plenas garantías de seguridad y proyectos productivos subsidiados por el Estado. Eliminación inmediata de las fumigaciones sobre los cultivos proscritos. Indemnización a las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas y a sus familias afectadas por el conflicto social y armado. Protección a las líderes. Defensa de la propiedad colectiva. Eliminación de las políticas internacionales de libre comercio y no al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y al Tratado Bilateral de Libre Comercio con Estados Unidos. Finalmente, podemos concluir diciendo que si damos una mirada al pasado, veremos que la historia agraria de nuestro país ha sido escrita con la sangre de centenares de campesinos que en una lucha por la tierra, la dignidad y la vida han caído bajo las balas de un régimen que busca silenciar sus voces, memorias y luchas, pero que hoy se convierten en impulso para iniciar una nueva batalla para la construcción de un nuevo país. Históricamente, el campo colombiano ha sido el escenario en el que el modelo capitalista mejor ha entrado en escena. La represión, la concentración de propiedad, el desplazamiento, la explotación indiscriminada de los recursos, entre otros, son los medios de los que se ha valido para consolidar su hegemonía, sumiendo a la población rural en una situación de crisis. Dentro de este contexto, el movimiento campesino protesta, no solo por su reconocimiento como sector importante para el desarrollo económico del país, sino como movilizador de la historia en búsqueda de la nacionalización de los recursos, la soberanía de nuestro pueblo, la participación popular, la solución política del conflicto, el derrumbe de las políticas lesivas para la población y de quienes las han promovido, pero sobre todo por transformaciones sociales y políticas que posibiliten otra sociedad y otro ser humano. De allí la importancia de ser parte y sujetos activos dentro de la construcción de este proceso y sumarse a las iniciativas de movilización, teniendo en cuenta que el camino no se puede abrir dentro de la fragmentación e indiferencia, sino que se tiene que dar dentro de un proyecto conjunto y comunitario capaz de romper con las desigualdades sociales.